Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Oramos para que ellos tengan la oportunidad de venir a ti, Señor, y puedan responder favorablemente al llamado que tú les puedas hacer, Señor. Tal como lo dijimos al comienzo del capítulo 17, cuando todos los ejércitos que están guerreando entre ellos, esa batalla que ha comenzado, la batalla de Armagedón o la guerra de Armagedón, que comenzó cuando Satanás puso al anticristo en el lugar de Dios, ahí en el templo, y ahí ya se armó una guerra, pero todas estas personas, luego de estar peleando entre ellos, ellos se unen para ir y pelear en contra de Jesucristo. Y esa es la batalla de Armagedón. En consecuencia, lo que encontramos aquí, de alguna manera, son cosas que ya han sido mencionadas. Por ejemplo, en el capítulo 14 se nos habló acerca del juicio de la gran ramera. Y dice aquí el versículo 1, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente escrito un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con gran asombro, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia.
pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones, lengua, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Juan ya más adelante le hace mención de algo que él se asombra de todo lo que le está diciendo el ángel. Y se asombra más que nada, lo dijimos, porque él pertenece a una iglesia que ha sido una iglesia sufrida, que es la iglesia de Esmirna. No se olviden que estamos más o menos en el año 95 al 100 después de Cristo. Entonces ya ha pasado la primera iglesia, la iglesia apostólica, ya ha comenzado la iglesia de Esmirna, que ha estado sufriendo bajo el imperio romano y bajo los emperadores romanos. Entonces, a esa es la iglesia que él pertenece. Él mismo es producto de la intervención de estas personas, y a él lo quisieron asesinar y lo han dejado en un lugar, en una isla llamada Patmos, para que haga trabajos forzados, esperando que él muera allí, pero ahí le está recibiendo esta revelación. Ahora, una de las primeras cosas que vemos aquí, dice el versículo 1, la segunda parte, dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Creo que una de las cosas más tristes que uno puede ver aquí es que cómo no se cumple el rol verdadero de la iglesia, porque si pensamos en esta iglesia a la cual está haciendo referencia aquí, no hay que olvidarse que esta iglesia, que es la iglesia que lo mencionamos en un momento que empezó en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y termina en el capítulo 3 también, y tiene un periodo de 1600 años más o menos. Esta iglesia que hoy día está presente va a tener un rol en el futuro, que es un rol que hoy día ya lo está teniendo de alguna manera, que es tratar de que todas las religiones se unan en torno a ella. Eso es el ecumenismo. Y esta iglesia va a ser parte de esto. Entonces, no hay que olvidarse que Satanás, ¿no es cierto?, ha traído al anticristo y al mismo tiempo ha traído al falso profeta, que algunos sugieren que va a ser un papa. No podemos decirlo a ciencia cierta, pero por todas las evidencias que hay debiera ser así. Entonces, lo que pasa aquí, una de las cosas más tristes que hay aquí, es que esta iglesia o este grupo de personas que de alguna manera están tomando un rol tan significativo en la vida de la tierra, va a ser rechazada por aquellos a los cuales ella se ha entregado. Este grupo de personas, si vamos en forma inmediata al verso 16 y hasta el 18 del capítulo 17, ahí claramente la escritura nos habla de ella y dice, y los 10 cuernos que viste. Primero el verso 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones, lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces, una de las cosas más tristes que podemos ver, que esta iglesia, pudiendo ser una iglesia que a lo mejor pudiera haber hecho un rol diferente, producto de que tiene una capacidad que no es menor. Porque si uno lo mira, esta iglesia está en el mundo entero y ha tenido un poder tan grande, pero ese poder, lamentablemente, ella siempre lo ha mal usado. Esta iglesia aparece en la historia de la humanidad con Constantino. Recuérdense que hasta ese momento la iglesia era perseguida, la iglesia era tal cual como Jesús le había dicho a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero desde que Constantino acepta, algunos dicen
a Cristo, porque él dice que él vio una cruz y desde ese momento le empezó a batallar con esa cruz, de alguna manera teniéndola como a su favor. Hizo que todo el mundo de aquel entonces se hiciera cristiano. Entonces la iglesia dejó de ser perseguida. Entonces la iglesia, vuelvo a reiterar, abandonó el rol para el cual Dios la había puesto, al menos esta iglesia, y se convierte, vuelvo a reiterar, en una iglesia que lamentablemente ha hecho solo daño y va a llegar un futuro en el cual va a hacer más daño todavía. Ahora, lo tremendo de esto es que esta iglesia va a ser rechazada por los 10 cuernos también, que son aquellos que van a levantar a Cristo. Va a ser rechazada también por el propio anticristo. ¿Por qué razón? Porque ellos simplemente la van a usar. Ya que hay algo muy simple de entender. Jeremías 17:5 dice una cosa muy simple. Maldito el varón que confía en el varón. Digamos, uno tiene que tener tanto cuidado sobre dónde ponemos nuestra confianza. Estas personas, vuelvo a reiterar, ellos aquí están pensando que están haciendo algo increíble, apoyando este tremendo engaño, pero ellos van a ser, tal como dice allí, desolada, se le va a quitar el poder y la van a asesinar, van a destruirlo ahí, le van a quitar todo. Ahora, vuelvo a reiterar, el verso 15 nos dijo lo que nos decía el verso 1, que está sentado sobre muchas aguas. ¿Qué significa eso? Claramente que esta iglesia tiene a su haber estar sobre muchas personas. Si usted lo leyó, no es menor. ¿Por qué? Porque dice que sobre pueblos, miren, leámoslo nuevamente, verso 15. Dice, me dijo también las aguas que has visto donde las rameras se sienta, son pueblo, muchedumbre, naciones, lengua. La Iglesia Católica siempre se ha jactado de que es la iglesia que tiene mayor cantidad de personas en todo el mundo. Es lamentable en realidad. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que han hecho ellos? El versículo 2 dice: y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta iglesia desde el comienzo ha hecho cosas tremendas. ¿Por qué razón? Porque ha levantado doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Ha levantado falsos mediadores, siendo que la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 1:12, o que ningún otro, no hay otro nombre en el cual las personas puedan ser salvos, Hechos 4:12. Pero ellos lamentablemente le han dicho a la gente que pueden hacerlo por diversas maneras y que ellos de alguna manera pueden ganarse el cielo. Entonces es tremendo. Ahora vuelvo a reiterar, el contexto de estas iglesias, el Señor Jesús fue tremendamente claro. Miren Apocalipsis capítulo 2, verso 18, por favor. De allí parte esto en realidad. La iglesia de Pérgamo, que sería el versículo 12 del capítulo 2, dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás. Entonces, obviamente, cuando uno mira la historia de la iglesia, siempre en la historia de la iglesia han habido hombres que se han de alguna manera salido de en medio de ello. Por ejemplo, los que les gusta la literatura y se leen a Tozer, A.W. Tozer, es un hombre que hace referencia a los místicos. Si usted lo lee, y los místicos, él se refiere a muchas personas que viven en esta época, pero que de alguna manera han tenido la salvedad de poder leer las escrituras y no se han dejado engañar por esta iglesia o por las doctrinas. Y a ellos se les llaman los místicos. Y tenemos a muchos hombres en la historia de la iglesia que son hombres que han ido sobresaliendo y que de alguna manera esta iglesia los fue acallando, como Juan Hus, como Savonarola, como Wycliffe y tantos otros hombres que usted puede buscar en la historia. Entonces, por eso aquí le está diciendo, uno se puede sorprender porque dice: yo conozco tus obras, donde mora, donde está el trono de Satanás, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas es esa. Cuando se ponen mediadores que no son, digamos, cuando se ponen a los sacerdotes en un lugar que no les corresponde. Recuerden que el sacerdote católico tiene a su haber el poder perdonar pecado. Y eso el único que tiene ese haber es Dios, es Cristo. Ahora, cuando la Biblia habla de confesar nuestros pecados unos a otros, no está diciendo que yo le voy a dar la absolución. O cuando la Biblia dice, porque hay personas que se sienten a veces confundidos cuando dicen que tú puedes retener, ¿no es cierto?, el pecado de alguien o tú puedes liberar a alguien del pecado. Eso es tan sencillo de esta manera. Cuando tú le predicas a alguien a Jesucristo y esa persona acepta a Jesucristo, es liberado del pecado. Y cuando no acepta a Jesucristo, el pecado queda donde Él. Es como Jesús cuando le dijo a ellos, ustedes van a morir en su pecado porque dicen que no tienen pecado. Entonces, estas personas claramente es la doctrina de los nicolaitas, dice, la que yo aborrezco, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que ninguno conocía sino el que lo hace. Luego dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Yo no sé si te has escuchado, en algún momento mucho se hablaba acerca de los hermanos católicos. Yo tengo mis ciertas... me complica un poco eso, pero cuando uno mira las escrituras, el mismo capítulo 18, por ejemplo, le hace un llamado el Señor a ellos, salir del medio de ellos. El pastor Chuck, en uno de sus libros, o no me acuerdo, en uno de sus estudios, él hace presente de que los hermanos, él los llama así, esos hermanos católicos, pero a los carismáticos. Y que los carismáticos en un momento estaban alabando a Dios con las canciones de Capilla Calvario. Él pudo participar en algo así. Ahora, obviamente hay algo muy importante de entender con respecto a esto, que si una persona sigue estando y creyendo lo que ellos creen, obviamente no va a poder ser salvo. Va a tener que abandonar esas cosas. Entonces, de eso es lo que está hablando aquí. Claramente el Señor dice, yo conozco tus obras, amor y fe, porque había gente como la que he mencionado que estaban dentro de ellos. No se olviden que el mismo Martín Lutero siguió siendo de alguna manera un monje en un momento determinado. Luego, bueno, abandonó todo aquello cuando esto se puso tremendamente denso. Pero ahí hay personas. Ahora, lo importante, si usted se fija en esta iglesia de Tiatira, Tiatira, ¿sabe lo que significa? Sacrificio perpetuo. La iglesia católica, cada domingo que ellos hacen la misa, ¿saben lo que ellos hacen? Ellos vuelven a crucificar a Cristo Jesús. Cada domingo. Siendo que la Biblia dice que Él murió una vez, nada más. Ellos lo siguen haciendo. Y que es lo interesante, aquí dice, aquí dice que le llama al arrepentimiento, ¿lo cierto? Aquí yo la arrojo en cama, en gran tribulación, obviamente, y a los que con ella adulteran, si no se arrepientan de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, yo os daré a cada uno según vuestras obras, pero a vosotros y a los demás que estén en Tiatira, y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. El que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regiré con varas de hierro y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la capacidad o ha podido ser capaz de leer en algún momento lo que ha pasado con los papas, que hasta hubieron papas mujeres,
que el papado en algún momento se vendía. Digamos, si la Iglesia Católica realmente ha sido horrorosa todo lo que ha ocurrido con ella. Y hay un montón de cosas que están ocultas. Quiero leerles algo. Dice, permítame leerle un poco de historia de algunos papas, nuevamente de la Biblia. Dice, aquí está hablando de un libro, que es un libro Halley, un comentario. Dice, su sección en la historia de la Iglesia, dice, y empieza a mencionar a algunos papas. Con estos papas comenzó el periodo oscuro del papado, dice. Los 200 años entre Nicolás I y Gregorio VII es llamado por los historiadores la medianoche de la era oscura. Sobornos, corrupción, inmoralidad, derramamiento de sangre hicieron el capítulo más oscuro en la historia de la Iglesia. Sergio III, después de Cristo, 904-911, se decía que tenía un amante, Marosia. Ella y su madre, Teodora, y su hermano llenaron la silla papal con sus queridos y bastardos hijos. Convirtieron el palacio papal en cueva de ladrones, llamado en la historia el gobierno de las rameras. Anastasio III, Lando, Juan X fueron llevados desde Ravenna a Roma. Él fue asfixiado hasta la muerte por Maroxia, quien luego en sucesión llegó al papado a Leo VI, Esteban VII, Juan XI y su propio hijo ilegítimo. Otro de sus hijos nombró a los siguientes 4 papas: Leo VII, Esteban VIII, Martín III, Juan XII, un nieto de Masoria, fue culpable de casi cada crimen. Él violó vírgenes, las viudas de todas las clases. Él vivió con la amante de su padre, hizo del palacio papal un burdel y fue asesinado en el acto de adulterio por el esposo enfurecido de la mujer. Y ellos se dicen vicarios de Cristo, representantes de Dios en la tierra. De eso es lo que está hablando aquí. De alguna manera eso es lo que hace mención la Escritura cuando el Señor la llama la gran ramera. Si esto no es menor. Ahora, yo sé que a muchos de nosotros, cuando llegamos a Jesucristo, nos costó un mundo aceptar estas cosas. Yo venía, como muchos de ustedes, de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, y yo iba a misa. Yo de verdad, estando tan en lo que estaba, yo iba a misa tratando de buscar a Dios, pero realmente ahí no había nada, hasta que yo reconocí a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y Él realmente cambió mi vida. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque esto, ¿hasta dónde dura esto? Esto dura hasta el capítulo 3, más o menos, hasta antes de la iglesia de Filadelfia. Ahí es donde las cosas cambian, y eso fue en el año 1500 y de ahí para adelante hasta el año 1700, que representa un poco la iglesia de Filadelfia, y hasta el día de hoy algunos piensan que todavía existe la iglesia de Filadelfia. Entonces, el contexto de la iglesia hay que tenerlo tremendamente claro. Aproximadamente fueron 1500 años de oscuridad. Y no es menor todo esto. Y lo tremendo que hoy día todavía estos hombres siguen estando ahí haciéndole daño a la humanidad. Yo lo digo y lo digo una vez más, es la iglesia que más gente lleva al infierno. Es la iglesia. Piensa en la cantidad de personas que lamentablemente luego de morir y de tener toda su fe puesta en estas cosas se dan cuenta de su error y de su equivocación. Porque no quisieron venir a Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos han inventado la religión. La religión es el intento del hombre de llegar a Dios. La relación es el intento de Dios de alcanzar al hombre. Esta religión, ¿qué es lo que trata de robar? La posición de Dios. Pues vuelvo a decirlo, ellos levantan como los únicos mediadores entre Dios y los hombres. Se levantan como vicarios de Cristo. Acuérdense, yo no sé hoy día si uno pudiera hablar con alguien o lo que ellos piensan, pero recuerden los que somos más viejos, que ellos decían que el Papa no se equivocaba, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Ahora, claramente el mundo ha ido cambiando, la juventud hoy día ya no es tan crédula como lo éramos nosotros. Pero ellos llegaban hasta ese extremo de decir eso. Y era tanto su poder que recuerden que los reyes de la tierra le temían. Si estaba el poder de la iglesia por sobre el poder de los reyes.
Y eso cambió posteriormente. Entonces, y lo más triste de todo esto es que ellos levantaron imágenes, tal como la Escritura enseña. Y la Biblia dice que lamentablemente las imágenes, que es lo que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, bocas pero no hablan. Entonces, es lo tremendo de esta iglesia, ¿ya? Entonces, aquí por eso Juan de alguna manera está recibiendo esto de parte de Dios. El versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vuelvo a reiterar el por qué Juan se asombra. No se olvide que Juan está viendo algo que él no lo está viviendo. Él ha pasado de la iglesia apostólica a la iglesia de Esmirna. Y está viendo una iglesia sufrida, está viendo hombres valientes. Recuerden la historia que hay de uno de los sucesores de Juan, ¿se acuerdan? Ese hombre que un soldado romano, cuando a él lo iban a asesinar, él claramente le dijo que no, porque Cristo había sido fiel con él toda su vida, así que él no le iba a ser infiel, y que por favor prendiera luego fuego a lo que iban a hacer, y que se preocupara más del fuego que él iba a sufrir posteriormente. Y dice que el fuego no le llegó a ese hombre, y tuvieron que atravesarlo con una flecha. Entonces, eso es lo que él está viviendo. Entonces, lo que él está viendo aquí es el futuro de la iglesia. Ahora, algo importante con esto, no se olviden que el Señor Jesús, por ejemplo, en el libro de Romanos, dice que Él llama a las cosas que no son como si fueran. Y Jesús mismo le dijo a los apóstoles, yo les digo estas cosas para cuando estas cosas ocurran, ustedes se den cuenta que yo se las dije con anticipación. Porque el único que conoce el futuro, ¿quién es? Dios. Y este es el futuro de la humanidad, este es el futuro, ¿no es cierto?, de las personas que lamentablemente, tal como aquí lo ha mencionado más abajo, no están escritos en el nombre de la vida. Y que van a tener que vivir todas y cada una de estas cosas. Lamentablemente, por eso él de alguna manera aquí está triste. ¿Por qué razón? Porque todas las personas que van a vivir en ese futuro y también todas las personas que vivieron en lo que yo acabo de mencionar, que querían ser guiados por la palabra de Dios, fueron asesinados por ello. Vuelvan a ver películas como Juan Jos. Acuérdense de Juan, ¿quién no la veía? Ahí claramente a él se le asesina. ¿Por qué? Porque él no quiere ser seducido o renunciar a las cosas que él ha aprendido por medio de la palabra de Dios. Pero ellos claramente, como él no lo hace, lo condenan a muerte. Por eso Juan está asombrado aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué se le dice a él luego? Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no está para subir del abismo y ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Obviamente está aquí hablando de un futuro y está hablando de la Trinidad satánica que está en Apocalipsis capítulo 13. La segunda persona, acuérdense, está el dragón, está el anticristo, y la tercera persona es el falso profeta, que dice que hace descender fuego del cielo, que le hace que dice que crea algo, y ese algo se le da el poder de hablar. Ya lo hemos mencionado, nosotros vivimos una época que esto no nos debe asombrar. Yo ayer vi una película en Netflix que está el 11 de este mes apareció, y hablan del corazón, no sé cómo es el asunto, pero yo me acordaba de hace un tiempo atrás cuando se hablaba de la película esta que hablaban del ojo de Dios, ¿se acuerdan? No sé si alguno se acordará. ¿Y qué tenía que ver eso? Tenía que ver con todos los sistemas de cámara que hoy día controlan el mundo. Hay países como China que el mundo entero es gobernado, digamos. El gobierno tiene tal control
sobre las personas. Y esta película, yo siempre me alucino porque digo, el cine siempre como que se anticipa a las cosas que van a venir. Y esa máquina tenía un control tan grande, sobre todo no había cosa en el mundo que ella no pudiera de alguna manera estar al tanto de lo que ocurriera. Y ese hombre va a hacer eso. Entonces aquí claramente está hablando de estas cosas que vienen. Ahora, lo más tremendo de todo esto, que este engaño va a haber en esa época, es que todos los caminos llevan a Roma. Por favor, quiero reiterar algo. La gran ramera va a ser condenada cuando el anticristo se siente en el templo de Dios. Ahí se acabó, porque yo lo he dicho muchas veces. Por favor, traigan a la memoria ciertas cosas. La Biblia dice claramente, el Señor Jesús le dice a los discípulos o a la gente ahí en Mateo 24, cuando vean la abominación desoladora, huyan. Porque hasta ese momento, ¿qué es lo que ha ocurrido en la tierra? La tierra ha tenido un engaño. Recuerden que 2 Tesalonicenses capítulo 5 dice, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina. Digamos, 3 años y medio de engaño, 3 años y medio donde ni el falso profeta, ellos van a hacer, el mundo, vuelvo a reiterar, recuerden algo, Daniel 9:27 dice que el anticristo va a hacer un pacto con Israel por una semana. Y a la mitad de la semana va a hacer cesar el sacrificio. Recuerden que Israel tiene que reconstruir el templo. Recuerden que Israel va a volver a hacer lo que hacía en la antigüedad, sacrificio y todo ese tipo de cosas. Los 3 primeros años y medio no solo van a estar los hebreos o los judíos haciendo lo suyo, van a estar los mormones, van a estar los testigos de Jehová, van a estar todos los cultos, todos. Y todos van a vivir felices y happy. Solo que ninguno de ellos se va a poder adjudicar lo que nosotros nos adjudicamos hoy día. ¿Qué decimos nosotros hoy día? Que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ellos no. Todos los caminos llevan a Roma. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando, como acabo de mencionar, 2 de Tesalonicenses capítulo 5, cuando ellos, ¿qué es lo que digan? Paz y seguridad. ¿Y qué van a recibir? Destrucción. Por eso, acuérdense miren, vayamos a Mateo 24:30, por favor. ¿Dijo pastor? Mateo 24:30. Dice el 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es lo que está hablando de Israel. Pero ¿qué es lo tremendo? Que todas estas personas que van a estar sumidas en esto, ellos que van a recibir destrucción. Por favor, vayamos al capítulo 6 de Apocalipsis. Lo dijimos en su momento también. Aquí está el anticristo. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y he aquí un caballo blanco. Ya el que lo montaba tenía un arco, le fue dada una corona, salió venciendo y para vencer. Aquí hay 3 años y medio. ¿Por qué? Porque luego dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. 2 Tesalonicenses 5 nuevamente, cuando diga paz y seguridad, destrucción repentina. Aquí Satanás, el anticristo, se impone, se acaba las religiones, como dice Daniel, cambia todas las leyes. Ya no permite que haya nada de esto. Y dice,
reitero, y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba una balanza en la mano. Oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la cuarta voz del ser viviente que decía: ven y mira, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Los 3 años y medio, por favor, son exclusivamente de guerra, de cataclismo. Todo lo que está del capítulo 8 para adelante, y acuerden que las personas lo mirábamos, que a pesar de todo lo que estaban viviendo, muchos de ellos no se arrepentían. Entonces, hay que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque mucha gente quiere decir que la gran ramera es condenada al final. No, la gran ramera es condenada en la mitad, cuando Satanás o el anticristo se sienta en el templo de Dios y ya elimina todo vestigio de religión o lo que fuera. ¿Por qué? Porque él no va a compartir su gloria con nadie. Por eso a la gran ramera, tal como dice ahí, quita su poder. A los 10 cuernos también se le quita el poder. ¿Por qué? Porque claramente no quiere compartir con nadie su gloria, el anticristo. Entonces, por eso es tan importante esto. Ahora, volvamos al Apocalipsis, por favor, al 17. Sigamos. Hay que tenerlo claro en realidad esto. Yo sé que no es tan sencillo, pero hay que tenerlo claro. Luego dice el 7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Claramente aquí de qué está hablando. Primero, los 10 cuernos son los residuos del Imperio Romano. Recuerden, tal como dijimos de Babilonia, Babilonia nunca fue destruida. Babilonia va a ser edificada. Saddam Hussein la quiso reedificar, no pudo. Roma nunca fue destruida. A Roma no la venció nadie. Roma simplemente cayó por su corrupción. Pero Roma se va a volver a levantar, y se va a levantar a través de estos 10 cuernos que están aquí. Los 10 cuernos son los residuos del Imperio Romano. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo que está diciendo aquí, Juan claramente podría haber asociado esto, ¿no es cierto?, con lo que él sabe de Roma. ¿Por qué razón? Porque dice la bestia que era y no es. Está claramente cuando uno ve, hablando en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, la cuarta bestia. ¿Se acuerdan quién era la cuarta bestia? La primera bestia que ve Daniel es Babilonia. La segunda bestia, los medo-persas. La tercera bestia, los griegos. Y la cuarta bestia, ¿quién es? Roma. Y los 10 dedos que están allí. Entonces, eso es lo que está viendo aquí. Por eso dice la bestia que era y no es. Claramente, eso es lo que está mirando aquí Daniel. Ahora, lo importante, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Lo que a él se le está diciendo, que lo que él está viviendo en ese momento no es, sino es lo que va a venir en un futuro. Por eso dice aquí, las 7 cabezas son 7 monstruos, los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes. A ver, vamos más arriba, perdón. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 monstruos, los cuales se sienta la mujer. Son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Daniel? Aquí nos está dando más detalles de lo que está viviendo Juan. 7 reyes, 5 han caído. ¿De qué está hablando aquí el ángel? Está hablando de los imperios, más bien de los emperadores romanos. 5 han caído. ¿Cuáles son? Porque habla de 7. 5 han caído. Hay uno que hay y hay uno que va a venir. Uno de los primeros reyes sería Julio César, el segundo es Tiberio, el tercero es Calígula, el cuarto es Claudio y el quinto es Nerón, que está viviendo en la época que se suicidó.
De eso es lo que está viendo él. Y el que está en camino, ¿quién es? Dominiciano. Por eso dice que no ha venido. Y el octavo, que nos dice el versículo 11, ¿quién es? Ese es el anticristo. Entonces por eso aquí él está mirando estas cosas y la está viendo de esta manera. Dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, y es también el octavo. Y de entre los 7 va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Volvemos a mencionar aquí claramente que él no está mencionando aquí Juan, o se le está diciendo a Juan las cosas que han pasado atrás, ya él está viendo algo en el futuro, pero que de alguna manera en el libro de Apocalipsis ya lo vimos ya nosotros. Entonces aquí hay un resumen, eso es lo que hay aquí. Ahora por eso dice, ahora algo interesante, si ustedes se recuerdan, vayamos a Daniel 2, porque es importante, en Daniel 2 y en Daniel 7, se nos menciona en la visión de Daniel de las bestias, y en Daniel se nos menciona también lo que ve Nabucodonosor en el sueño. Vamos al capítulo 2, al final casi del libro. Capítulo 2, déjenme mirar, aquí está. Versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Eso es lo que ha visto el Nabucodonosor. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eras rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza, majestad. Donde quiera que habitan hijos de hombre, bestias del campo, aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eras aquella cabeza de oro, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Eso es lo que estamos viendo allí. Ahora, ¿por qué? Quiero mencionarlo. Si usted lee el capítulo 17, es el juicio a la gran ramera que ha ayudado al anticristo a traer a toda esta gente al engaño y a la mentira. El capítulo 18, que es la Babilonia comercial, es la otra forma en que Satanás y el mundo ha ido sujetando a las personas, ofreciéndoles a las personas algo, pero que no los va a poder saciar nunca. Por eso encontramos esto, y luego ¿qué encontramos? El capítulo 19, ¿no es cierto? Y en el capítulo 19, ¿qué es lo que encontramos? Miren por favor, dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra, gloria, poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación, ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se mostraron en tierra, adoraron a Dios que está sentado en el trono y decían amén, aleluya. Y salió del trono una gran voz que decía: alabad a nuestro Dios,
Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Yo oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas, como la voz de muchos grandes truenos que decía aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y aquí nuevamente vemos que en el cielo hay una gran algarabía. ¿Por qué? Porque ha llegado el juicio ya para concluir de alguna manera con la historia del mundo. Porque el mundo, de alguna manera, lo único que ha hecho, si lo vemos en todo lo que hemos aprendido, ha sido simplemente alejarse de Dios. Recuerden que la gran tribulación tiene tres causas por la cual viene. Una es Israel. Recuerden que Jesús dijo en Mateo 23, lloró a los pies de Jerusalén. Si hubieras conocido el día de tu visitación, no le recibieron. Juan dice, a los que le reciben, les da la potestad. No le recibieron. ¿A quién van a recibir? Jesús le dijo, a mí no me reciben, pero va a venir otro en su nombre, a ese van a recibir. Entonces, todo lo que vemos aquí es eso, es la culminación de esto. ¿Por qué? Porque obviamente, algo importante que hay aquí, Dios ha juzgado a estas personas tal como lo dijimos, como dice Mateo 24, la gente va a hacer lamentación, se van a dar cuenta del gran error, del engaño y que ya no tienen vuelta para atrás. Y lamentablemente aquí de alguna manera concluye todo esto y aquí ocurre algo que también es importante que tú no tienes que olvidar nunca. Dice el versículo 8, 7 y 8 por favor. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Recuerden que aquí hay algo que ocurrió en el capítulo 4, versículo 1, o en el capítulo 3, versículo 10. La iglesia se la llevaron al cielo. Y aquí ocurrieron 7 años de lo que estamos viendo del capítulo 6 hasta el capítulo 16, 17, 18. Acuérdense que es un poco de lo anterior. Y en el capítulo 19, ¿qué es lo que pasa? Vienen las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que es? Que la novia, ¿en qué se convierte? En la esposa. Y algo muy importante, que por favor, volvamos al capítulo 18 de Apocalipsis. Déjenme buscarlo. El capítulo 18 dice lo siguiente, déjenme buscar el texto. Perdón. Aquí está, no, perdón, el capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, primero, elegidos y fieles. Somos nosotros. De alguna vez lo hemos dicho, esta es una fotografía nuestra. Entonces, más que ninguna otra cosa, lo que quiero hacer mención el día de hoy, que entendamos que nosotros, tal como aquí el propio Señor, hace 2000 años, a ellos les dijo, hey, aquí vengo pronto. Cuando Él dice, aquí vengo pronto, lo que está diciendo que todas estas cosas van a ocurrir de una manera muy rápida. Tal como hoy día están ocurriendo tantas cosas en nuestro mundo. Nosotros estamos en un momento tremendamente muy especial, porque el día menos pensado Jesucristo va a venir a buscar su iglesia. Y todo esto que acabamos de mencionar y que aprendimos va a ocurrir en un periodo de 7 años para luego ¿qué? Venir nosotros con Jesucristo, ¿no es cierto?, a convertirnos en su esposa. ¿Para qué? Para luego, como dice el capítulo 19, por favor, vayamos allá nuevamente. No solo nos convertimos en la esposa, sino que en el versículo 11, por favor, dice, el 14 más bien,
Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su espada, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero ¿qué es lo interesante? Que dice aquí: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si usted fuera al capítulo 24, capítulo 25, verso 31 de Mateo, que dice ahí que Dios viene a juzgar este mundo. Y a los de la derecha, ¿no es cierto? Acuérdense que es lo que le dice: que entren al reino, y a los de la izquierda al fuego eterno. Entonces, más que nada, hermanos míos, como aquí Jesús le ha dicho a estas personas, ya ha enseñado esto que va a ocurrir en el futuro, a lo cual tú y yo no vamos a participar, a menos que, tal como aprendimos la semana pasada, que no seamos obedientes al Evangelio de Dios. Recuerden que lo más importante para nosotros no solo es oír la palabra de Dios, sino hacer la palabra de Dios. El día menos pensado esto se acaba, volvemos con Jesucristo, y recuerden lo que Jesús les dijo a ellos. ¿Se acuerdan lo que les dijo a ellos? Les dijo: entrad al reino preparado. Y si vamos al capítulo 20, por favor, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano, prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Por favor, aquí hay algo muy simple. Dice: bienaventurado que tiene parte en la primera resurrección. Las personas siempre piensan que hay una resurrección futura. Lo que dice la Biblia, en Juan capítulo 14, dice claramente: me voy pues, dijo Jesús, aquí a preparar morada, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, cuando está preso en Roma, le dice a ellos: ¿saben qué? Yo no sé lo que va a pasar conmigo, pero lo único que es, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pero lo más importante, ¿saben qué? Estoy puesto en estrecho, deseo partir y estar con Cristo. Segunda de Corintios 5, ¿qué es lo que dice? Que si este tabernáculo se deshace, ¿qué tenemos? Uno hecho por las manos de Dios. Entonces, nosotros tenemos un futuro no menor, un futuro maravilloso, glorioso. Si hoy día nos tocara partir de este mundo, vamos a estar con Dios. Y lo más tremendo, con lo que hemos dicho, cuando Jesús venga a buscar su iglesia, venimos con Él. Vamos a la iglesia, tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, volvemos con Él. Ese es nuestro futuro. Entonces, claro, lo que estamos aprendiendo de alguna manera tiene que ver un poco con qué, con el objeto de que realmente tomemos consideración con todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Yo reitero, y si quiero ser majadero con esto, por favor. El capítulo 14, ¿se acuerdan lo que decía del ángel cuando le decía que no tomaran la marca de la bestia? Porque aquellos que tomaban la marca de la bestia, dice que el humo del tormento sube por los siglos de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos. Jesús en Lucas 16 fue muy claro con respecto a dos personas que mueren. Una va al seno de Abraham, que luego se van hacia arriba, y el otro, ¿dónde va? Al lugar de tormento. Ya lo aprendimos la semana pasada. El lugar de tormento, las personas van a ser sacadas al final. ¿Y dónde van a ser echadas? Al lago de fuego, que es la muerte segunda, donde va a estar el anticristo, el falso profeta, y después va a ser echado Satanás. Entonces, yo reitero, creo que lo más importante de todo esto, más allá, es entender el beneficio que tú y yo tenemos. Y recuerden lo que más dijo allí: su nombre no está escrito en el libro de la vida, dice, y estas personas van a sufrir aquello. La gente se pregunta: ¿cómo sé yo si estoy escrito en el libro de la vida? Es muy simple: recibe a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Y al final te vas a dar cuenta que tú estabas inscrito en el libro de la vida. Así de simple es esto. Entonces, no hay una elección, como reitero, algunos dicen que Dios murió por unos pocos. Eso es una mentira. La Biblia dice que Dios murió por todo el mundo. Todo el mundo tiene la opción de poder venir a Jesucristo. Solo que hay algunos que no quieren venirse. ¿Por qué? Porque no quieren que sus obras sean manifiestos, porque sus obras, ¿qué es lo que son?
oscuras. Nada más, no quieren recibir a Jesús. Pero no porque Dios no los haya elegido. Dios sí los eligió a todos y la única forma es venir a Jesucristo. Entonces, de eso se trata el libro, vuelvo a reiterar, no es menor, es denso en muchas cosas, pero lo importante de lo que está hablando allí, que Dios va a juzgar y va a instaurar ese reino maravilloso, que yo lo digo siempre, me encanta, que es el reino milenial, donde dice que van a morar el lobo con el cordero, ya no va a haber, los que les gustan las cazuelas no van a poder comer cazuelas. A los que les gustan los asados no van a poder comer asado. ¿Por qué? Porque vamos a ser herbívoros. Todos vamos a volver recuerden, por favor, eso. El hombre no fue hecho de esa manera. El hombre, si usted lo mira en Génesis, en el capítulo 9, después que el hombre cayó, después de que Dios trajo el juicio sobre este mundo, recién en el capítulo 9 le dijo, ahora pueden comer de todo lo que se mueva. Así que no... Ahora viene todo un mundo nuevo, dicen, porque no quieren que comamos carne. ¿Sabes lo que quieren que comamos, no? Bichos. Como comen allá en Asia, eso sí es la onda que hay ahora. Todo, porque la carne, las vacas dicen que comen y contaminan mucho, así que van a comer bichos. Pero nosotros tenemos un futuro diferente. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor, tu palabra. Y yo sé que hay muchas cosas aquí, Señor, y te pedimos simplemente que nos ayudes a no olvidarnos lo que tú le dijiste a los apóstoles, Señor. Cuando ellos volvieron, Dios, contentos porque se sujetaban los demonios y cosas así, y tú le dijiste que no se pusieran contentos por eso, que se pusieran contentos porque su nombre estaba escrito en el libro de la vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a no olvidarnos de eso, de que vamos al cielo, de que somos tuyos y que el día menos pensado, Señor, o morimos y vamos a estar contigo, o el día menos pensado vienes y nos llevas también en el rapto y vamos a estar contigo para disfrutar de todo aquello que viene en el futuro. Gracias, Dios, por tu amor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Vamos a pedirle a...